Después de que iniciara la pandemia, durante los 4 años y meses que tuvimos de pandemia, se revelaron algunas cosas intrigantes sobre los extraterrestres. Por ejemplo, se revelaron videos que ya existían en internet, cabe destacar, pero el Pentágono decidió desclasificarlos. Aceptó que no sabía qué era lo que volaba en sus cielos y que tampoco sabía qué fueron los que vieron sus pilotos en ese momento. También decidieron cambiar el nombre de OVNI a FANI, fenómeno anómalo no identificado. Lo conocíamos como OVNI, objeto volador no identificado, según esto para que no se relacione directamente con extraterrestres. También es curioso cómo en el propio Congreso de los Estados Unidos decidieron hablar sobre ovnis bajo juramento. Muchos dirán que a lo mejor eso no tiene ningún sentido, la realidad es que tiene todo el sentido del mundo, pues si yo les dijera que nos están preparando para el gran primer contacto con seres de otros mundos, ¿me creerían? Quizás no, y algunos sí, pues suena muy a ciencia ficción, ya que la realidad es que nos están metiendo muy en el subconsciente con series, películas, programas, aplicaciones, como podría ser un primer gran contacto. Esto se puede ver en series muy del estilo de Midnight Gospel, Hombres de Negro, etc., ya que son películas que van entrando poco a poco a nuestra mente, al grado a que llegue el gran día en que veamos literalmente alguna nave, alguna especie de otro mundo y lo veamos. Pero no me crean a mí, quizás debemos creerle a la historia, ya que la historia cuenta cómo las civilizaciones antiguas hablaron de seres que bajaron de los cielos y nos otorgaron todo tipo de conocimientos terrenales y trascendentales, hablando sobre nuestra espiritualidad. Y esto se lo debemos mucho a los reptiles, ya que son seres del cual tenemos mucha información sobre ellos y cómo fue que lo relacionamos con la gran sabiduría. Y eso mismo es lo que vamos a ver hoy. Comenzando con las civilizaciones antiguas, existen algunas teorías de conspiración sobre los reptilianos, que dice que en realidad son los dinosaurios que lograron evolucionar como seres humanoide reptil, y también a tal manera que lograron construir naves y escaparon del planeta o sobrevivieron aquí mismo en cuevas antes de que el gran asteroide chocara con la Tierra. Posterior a ello, los seres que sobrevivieron al gran impacto fueron modificados por los reptilianos genéticamente, sobre todo la especie Australopithecus afarensis, que fue una especie de primate del cual evolucionamos hace 300 millones de años. De hecho, uno de los fósiles más famosos es el de Lucy, pero también modificaron a otros primates como el Neandertal, entre otros más, pero el que logró sobrevivir fue el Homo sapiens, o sea, nosotros. Aunque hay que aclarar que también existe otra teoría de conspiración sobre los reptilianos, en la que ella dice no son de este planeta, más bien provienen de la constelación Alpha Draconis, la cual es muy parecida a esta teoría, ya que de igual manera modificaron a la raza humana genéticamente, y es por este motivo que la raza humana es tan distinta a todas las especies de este planeta. ¿Qué tal? Suena para una extraordinaria película de ciencia ficción. Quiero que consideren esto. En Indonesia existe una cueva de las más grandes del mundo, con una antigüedad de 3 millones de años aproximadamente, donde algunas personas han reportado haber visto seres humanos reptil. Esa cueva tiene todo un ecosistema para un reptil, tiene incluso hasta un lago adentro. Algunas personas que supuestamente han visto seres reptiles dicen que han caminado o caminan como lo haría un ser humano y que son agresivos. Bueno, eso claramente es especulativo, también lo del ADN, pero vamos a ver qué pruebas hay sobre esto. Y para esto tenemos que remontarnos a la historia, sobre todo a los albores de la humanidad, donde quizás civilizaciones tan importantes y antiguas como los sumerios nos han dado indicios de que los reptiles, o lo que nosotros interpretábamos como reptiles, eran en realidad seres que bajaron de los cielos y otorgaron conocimiento, como he mencionado antes. La Biblia, Adán y Eva son tentados por un reptil. En la Biblia nos dice que una serpiente que no se arrastraba hasta que fue castigada por Dios, esa serpiente dio a Adán y Eva el fruto del conocimiento. Ella misma les dijo que al comer del árbol del conocimiento, se les abriría los ojos y verían lo que es bueno y malo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y conocieron también la muerte, pero además el conocimiento venidero hasta el día de hoy. Cuando Dios castigó a la serpiente le dijo:
Maldecida seas entre todas las bestias y te arrastrarás sobre tu vientre por el resto de tu vida. ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Será que antes no se arrastraban algunos reptiles? ¿Y por qué un reptil nos enseña el conocimiento, lo que es bueno y malo? ¿Por qué Dios colocó ese árbol ahí? ¿Era necesario que eso sucediera? Civilización azteca y maya. Ambas civilizaciones igualmente adoraban a un reptil. Los aztecas lo llamaron Quetzalcóatl y los mayas Kukulcán. Y esos dioses serpientes, otra vez reptil, les enseñaron todo tipo de conocimientos y espiritual a ambas culturas. Dios Sobek del antiguo Egipto, igualmente enseñanza sobre conocimientos de agricultura, crianza, fertilidad y espiritualidad. Civilización sumeria, Dios Enki, de donde se cree que se originaron los Anunnakis. Igualmente se creían reptiles y habría otro, el cual se llamaba Dios Nijixida, una serpiente divina, igual enseñanzas espirituales medicinales, el bien y el mal. Hay más, en Asia, con China, Japón, Indonesia, entre otros, sus dioses eran dragones, que enseñaron lo mismo que otros dioses reptil. La lista es larga, ya que también tenemos a los incas con un dios Amaru, el cual también era una serpiente. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto. Las culturas antiguas veían a las serpientes como un símbolo de sabiduría, fertilidad y divinas, teniendo en cuenta que las civilizaciones, que solo mencioné algunas, por distancia geográfica y tiempo en que se desarrollaron, ni siquiera llegaron a conocerse. ¿Coincidencias? Son demasiadas, ¿no lo creen? Además, siempre hablan de que bajaron de los cielos. Para mí no es coincidencia. Es muy probable que sean visitantes extraterrestres de otros mundos, con formas reptil-humano, que nos mostraron de alguna manera el conocimiento espiritual y terrestre del mañana. Solo para que se den otra idea, es que tenemos tan agregada a la serpiente que en instituciones tan importantes como la OMS se representan a dos serpientes entrelazadas en el bastón de Esculapio, por cierto antiguo dios griego de la medicina. ¿O qué tal el símbolo de Ouroboros del eterno retorno? Normalmente las instituciones que son representadas por serpientes tienen que ver con la salud, ya que era también un símbolo de curación. O que hay de algunas estatuillas de culturas antiguas que parecían reptiles. Algunos dirán que las culturas de antes eran muy propensas a copiarse la información de unas a otras, o que el ser humano tiende a tener comportamientos muy parecidos. La realidad es que eso yo lo creería si fueran pocas culturas. La realidad es que no fueron pocas, fueron muchas y yo solo mencioné algunas. Es por eso que me cuesta trabajo creer que solamente sean coincidencias. Y no creo que sean coincidencias, yo creo que los seres de los que hablaron podrían ser de otros lugares del cosmos realmente. La falta de evidencia no es evidencia de ausencia, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que el ser humano, compartiéndolo con muchas especies más, es la única especie que sea capaz de hacer cosas tan extraordinarias, hacer naves espaciales, visitar la luna, preguntarnos sobre nuestra propia existencia, entre mil cosas más podemos hacer? Y no me malentiendan, no estoy diciendo que los animales sean menos importantes, al contrario, a veces son hasta mejores seres vivos. Lo que me causa intriga es saber cómo tantas miles y miles de especies que existieron en la Tierra y existen hoy en día no pueden hacer algo como lo hace el ser humano. Quizás muchos dirán que es muchísima suerte o mucha coincidencia para que esto sea así. Yo creo que no es coincidencia y más bien no existen las coincidencias, más bien las causalidades.